solo lo que quería era hacerlo. Solo, era lo que quería, pero no pensé en esto. Las consecuencias, solo que tenía que hacerlo y ya estaba, porque no había otro remedio. Es que no había otro remedio. Es que yo vi a Triana muy mal. Es que yo pensé, se suicidaron una amiga de Triana, del cole, y dos hijos de dos compañeros y es que estaba tan mal que mi hija la veía que podía hacerlo un día. Fue horroroso. Es que no saben lo que pasé yo viéndola, y por eso lo hice, porque no quería ir al entierro de mi hija. Señor portavoz del jurado, proceda a leer el acta del veredicto. Buenos días. Los jurados han deliberado sobre los hechos sometidos a su resolución y han encontrado probados, y así lo declaran, los siguientes. Primero, en cuanto al delito de asesinato, la acusada, doña María Montserrat Ascensión González Fernández, por causa del odio que sentía hacia doña Isabel Carrasco Lorenzo, decidió darle muerte, hecho desfavorable probado por unanimidad. Con este fin, sobre las 17 horas del día 12 de mayo de 2014, comenzó a seguirla a poca distancia, hecho desfavorable probado por unanimidad. La acusada, doña María Montserrat Ascensión González Fernández, ejecutó materialmente la muerte de doña Isabel Carrasco Lorenzo, hecho desfavorable probado por unanimidad. Respecto a la acusada doña Montserrat Triana Martínez González, la acusada doña Montserrat Triana Martínez González había acordado previa y conjuntamente con su madre un plan urdido con la intención de acusar la muerte de doña Isabel Carrasco Lorenzo, que comprendía un reparto de papeles entre ambas acusadas, hecho desfavorable probado por unanimidad. En cumplimiento de dicho plan previo y conjunto, se situó en un pasadizo existente entre la plaza del Mercado de Colón y la avenida Gran Vía de San Marcos de esta ciudad de León, hecho desfavorable probado por unanimidad. La acusada, doña Montserrat Triana Martínez González, supo y aceptó que su madre se acercaría a doña Isabel Carrasco Lorenzo por detrás para matarla sin que esta última lo pudiera advertir y sin que pudiera defenderse. Hecho desfavorable, probado por unanimidad. Respecto a la acusada doña Raquel Gago Rodríguez. Primero, en cuanto al delito de asesinato, la acusada doña Raquel Gago Rodríguez, agente de la Policía Local del Ayuntamiento de León,
conoció los propósitos homicidas de las otras dos acusadas y aceptó formar parte del plan urdido por estas para matar a doña Isabel Carrasco Lorenzo. Hecho desfavorable, probado por mayoría 7 votos. La acusada doña Raquel Gago Rodríguez contribuyó a la muerte de doña Isabel Carrasco Lorenzo, pero lo hizo con una aportación no esencial o decisiva, es decir, de forma prescindible e innecesaria para la ejecución de dicha muerte. Hecho desfavorable, probado por mayoría 7. Por lo anterior, los jurados encontramos a doña María Montserrat Ascensión González Fernández, culpable del delito de asesinato, a doña Montserrat Triana Martínez González, del delito de asesinato, culpable, a doña Raquel Gago Rodríguez, culpable del delito de asesinato. Respecto al indulto, para Montserrat, no favorable. Para Triana, indulto parcial, favorable 4, desfavorable 5. Para Raquel, indulto total, favorable 5, desfavorable 4. Bien, han concluido la lectura del veredicto. Por lo tanto, el jurado puede retirarse y abandonar la sala. Queda disuelto desde este momento legalmente. Abandonen la sala, por favor. Dado que el veredicto es de culpabilidad para las 3 acusadas, concedo la palabra a continuación al Ministerio Fiscal y de demás partes para que informen sobre las penas que en su opinión resultan aplicables a las acusadas y sobre los demás pronunciamientos que ha hecho el jurado. Voy a solicitar la libertad provisional para Triana porque la sentencia va a ser objeto de recurso y me atrevo a solicitarla porque con los hechos declarados como probados entendemos que existe una contradicción evidente. Se nos ha dado como hecho favorable que la hora en que pasaba por la pasarela era las 17:17, no la famosa 17:15, y resultan en contradicción con un montón de los hechos que se han declarado probados, atendiendo a las llamadas. Lamentamos mucho que el jurado no haya entendido estos razonamientos, pero son matemática pura. El arma nunca se pudo entregar en el pasadizo, con lo cual entendemos que frente a la posibilidad, porque nadie es infalible, de que pueda en su día dictarse en el Tribunal Supremo o en el Tribunal Superior de Justicia, me imagino que en el Supremo porque esto se va a agotar, la posibilidad de que se estimaran las pretensiones de esta defensa, entendemos que se puede modificar la situación de Triana Martínez para no perpetuar más tiempo en prisión por si resultara favorable los recursos que se van a interponer. Nada más. Es evidente que, dado que la sentencia no es firme, va a ser objeto de recurso. Raquel Gago ya ha demostrado durante todo este año que está en libertad que no ha existido ningún tipo de riesgo de fuga ni posibilidad de destruir ningún tipo de pruebas. Entendemos que concurren las circunstancias suficientes, no existe ningún tipo de peligro ni de alarma social y que procede el mantenimiento de la situación de libertad provisional de Raquel Gago Rodríguez hasta que se sustanten todos los recursos. Gracias. Muy bien. Visto para sentencia, despejen la sala, por favor.
Vaya hostia. Sí. A ver, esto al final no deja de ser una desgracia para 4 personas, la fallecida y las 3. Yo creo que aquí han perdido todos. No estamos contentos con el trabajo que hemos hecho, pero no estamos contentos con lo que ha pasado realmente. Así que lo sentimos por todos, pero yo creo que se ha hecho justicia, aunque, insisto, esto es una desgracia para 4. El silencio es parte de la defensa siempre. Yo creo que, bueno, que el jurado ha actuado con sentido común y con lógica y que realmente aplicando el sentido común y la lógica las pruebas eran evidentes. Con lo cual yo creo que lo importante es que se ha hecho justicia, esa es mi valoración. Creo que el jurado ha estado impecable. Buenas tardes. Me acerco, sí. Bueno, pues evidentemente la valoración es muy negativa, pero hemos tenido una sorpresa realmente absolutamente inesperada. Pero esto no termina ahí, tal y como se había anunciado, y igual que fue complicado que saliera en libertad provisional, pues agotaremos todos los recursos que entendemos que nos asisten y al final pues todo entiendo que saldrá bien. ¿Cómo estás especialmente afectada? ¿Cómo está? Pues hombre, evidentemente ha sido una sorpresa y es absolutamente injusto, pero en fin, el jurado es soberano en esta fase. Y luego pues habrá que ver si ha sido las respuestas que han efectuado pues son conformes, hay contradicciones, hay una serie de cuestiones todavía pendientes de deducciones por falso testimonio y bueno, nosotros, el compañero de la defensa y yo, pues confiamos que al final todo saldrá como tenga que salir. Yo siempre he dicho que los fiscales no nos alegramos de las condenas, porque sabemos que van a ir a la cárcel y que lo van a pasar mal, y que además eso no le devuelve la vida al que le han matado. Pero claro, desde el punto de vista profesional, pues supone que han aceptado mis tesis, que les he convencido, y naturalmente, que es difícil convencer, y naturalmente pues eso me satisface. El impacto que me da el ver el veredicto es la falta de motivación que existe en este veredicto. Con independencia de cómo venga o la pena concreta que ponga, está claro que vamos a recurrir. Es mediodía, las 11 en Canarias. Hoy por hoy, hora 12. Empezamos en León. Hace unos minutos conocíamos el contenido de la sentencia por el asesinato de la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, después de que el jurado popular se pronunciara el pasado 20 de febrero sobre la culpabilidad de las 3 encausadas. La novedad es que una de ellas, la agente de la Policía Municipal Raquel Gago, ha sido absuelta del delito de asesinato y condenada únicamente por encubrimiento y tenencia de armas. Información de Ana García. El juez rebaja la pena de la policía 5 años de cárcel al considerar que solamente encubrió el crimen de la presidenta de la Diputación. Raquel Gago queda absuelta del delito de asesinato del que le consideró culpable hace 19 días un jurado popular. Uno de los retos de este caso, el principal para mí desde mi punto de vista jurídico, era la participación de la acusada Raquel Gago, porque a la vista de las respuestas que dio el jurado sobre los hechos, a mí al final, a la hora de poner la sentencia, no me encajaban las respuestas que el jurado daba a los hechos, no encajaban perfectamente en el asesinato, sino que encajaban en otra figura delictiva que es el encubrimiento. Aunque había conocido el plan urdido por las otras 2 acusadas para causar la muerte de Isabel Carrasco, en realidad su compromiso con ese plan consistía en aportar una conducta posterior a la ejecución del hecho, que consistía en
ocultar el arma. Y sin embargo no declaró probado que la acusada, doña Raquel Gago, hiciera alguna aportación anterior a la muerte de Isabel Carrasco. Es decir, declaró no probado que hubiese hecho seguimientos, por ejemplo. El magistrado presidente del jurado, el juez, lo que dice es que eso es encubrimiento, y yo digo que no. El juez de un jurado, en su sentencia, tiene que poner los hechos y el delito que diga el jurado. Eso lo dice nuestra ley de jurado. Lo que pasa que, como todo, pues vuelvo a decir, aun los artículos más claros admiten interpretación. Luego hay una cosa ahí sí sorprendente también en el veredicto, que es lo del indulto. Consideran que Raquel es culpable, pero que merece ser perdonada, aunque es culpable. O que no les quede muy claro que sea culpable, en cuyo caso no deberían haberse pronunciado sobre determinados hechos como probados. Raquel parece que carece de motivación. Yo te introduzco otra posibilidad, que de esa nadie habla, que puede ser. Tú imagínate que esta mujer, es una hipótesis, ¿eh? Es otra hipótesis, pero que nadie la ha planteado. Pero imagínate que esta mujer efectivamente la citan allí a las 4 de la tarde a tomar café. Imagínate que en ese momento la hija le dice, oye, ¿qué vas a hacer esta tarde? Mira, el lunes es el cumpleaños de mi madre y te quiero comprarle un regalo. Que ella lo ha dicho aquí, lo ha dicho Triana. En el juicio lo dijo. Y, oye, ¿te importa quedar conmigo un momento? Y compro el detalle y te lo meto en el coche, para que no me lo vea mi madre, ya me lo darás después. Y la otra, pues coge, vale, pues yo como voy a ir pensaba ir a la tienda de bricolaje, pero bueno, pues te espero allí y tal. Entonces, la hipótesis es que a lo mejor Raquel no sabía nada de nada. Y sin embargo sí estaba allí esperando porque había quedado antes con la hija. ¿Me sigues lo que quiero decir? Por eso ella está tranquilamente hablando con el empleado de la hora, no se altera, y la otra llega, abre el coche y tal. Bueno, pues nada, sí, le mete en el coche pues lo que ya pensaba ella que le iba a meter, que era el regalo para la madre. Y luego ella se va, la hija se va, ella se queda solo con el vigilante se marcha también, y ella dice, bueno, pues si esta no ha vuelto, no vuelve a tal, bueno, pues yo ya me voy. Pero luego, cuando se entera que ha ocurrido esto, es cuando ella empieza a ubicar. Pero sí está tomando café con ella, con ellas dos. Y además, he quedado con ella ahí en la calle Lucas de Tuy. Y me ha metido algo en el coche. Incluso a lo mejor fue a ver lo que le habían metido en el coche y vio el arma. Pero ahí, yo creo que es donde se le pudo producir a ella una situación ahí de no saber qué hacer. Si denunciar los hechos, lo cual supondría ya, pues efectivamente, inculpar a Triana directamente y que era su amiga, y además el temor de que ella pudiera ser inculpada también, porque la policía a lo mejor no me cree a lo que yo estoy diciendo. Y ahí pasan unas horas hasta que decide qué hace. ¿Me entiendes? Esta hipótesis también es factible o no es factible. Me sorprende, yo le tengo mucho aprecio al magistrado presidente, ¿no? Pero bueno, esta hipótesis que yo he oído tiene una carencia que la invalida. Es que Raquel no había quedado con Triana. A partir de ahí no hay hipótesis que valga para nosotros. Hay que tenerse a lo que hay probado. El jurado ha declarado probado que sabía lo que iban a hacer las otras, que quedaron ese día para culminar el plan que para ella era hacerse cargo del arma. No intervenir en la muerte, sino hacerse cargo del arma después. En mi modesta opinión, eso es encubrimiento. Esto irá primero al Tribunal Superior de la Comunidad, Tribunal Superior de Justicia, que está en Burgos, y luego acabará en el Supremo. Yo creo que indiscutiblemente va a llegar al Supremo. Sí. Y además es bueno que llegue, porque es un caso que merece llegar al Supremo. Nunca se respetó jamás. Yo espero que me dejen estar fuera esperando recurso como Raquel, porque no me encuentro, es que no lo entiendo, ya no puedo más.
países así no lo entiendo, no puede ser. Y se han puesto, o sea, por intentar evitar una cosa. Me ponen 20 años, pero estamos locos. Mira, es mal decir, pero es que no debería ni estar en la cárcel, por ella, como era lo que le hizo a Triana, y encima que fue en un momento, te lo juro, que es que ni lo pensé yo que lo iba a hacer. Arrepentirme no, lo hubiera hecho bien, que es distinto, porque matarla desde luego que sí que la iba a matar, Eso como hay Dios. Eso lo he dicho y lo diré toda mi vida, esa no iba a beber más agua y ya está, Mira, yo hay unas cosas que ya no entiendo, porque veo que en la vida hay cosas que no entiendo, ¿sabes? Porque yo todo lo que he dicho es que me ha pasado y es real. Que ahora quieran hacer una nebulosa de que es mentira y aparente y quieren aparentar, me da lo mismo. O sea, vaya sus conciencias de las personas, pero yo sé lo que me pasó con ella, lo que quiso hacerme, yo no quise estar con ella, sé con cuántas estuvo, sé con cuántos... A mí me pareció curiosa, ¿no? Una entrevista curiosa, pero yo no sé si ha llegado a aportar luz a algunos claroscuros que, como cualquier caso judicial, el asesinato de Isabel Carrasco ha tenido. La novedad, digamos, principal que aporta es que ella sitúa a su novio, que supuestamente tenía en aquella época, como una persona que tendría un alto cargo en el Partido Popular, aunque nunca desvela de quién se trata, ¿no? para protegerle. Con lo cual esa incógnita pues, te puede llevar a sugerir otras incógnitas dentro del procedimiento judicial, porque también hubiera tenido cierto sentido común que la persona con la que ella compartía su vida hubiera sido, aunque fuera testigo, en todo el caso. Y es verdad, no es verdad, será verdad. Porque claro, todo esto mirar en qué ha derivado. Que si la una es lesbiana, que si la otra se acostaba con no sé quién, que no sé cuál. Pero si ese no es el tema, si el tema de fondo no es ese. Entonces, deja las intimidades de las personas y céntrate en el problema real. ¿Cómo puede una mujer, como tú preguntabas, una ama de casa, llegar a matar a una presidenta del Partido Popular, a una presidenta de la institución provincial, de 3 disparos? ¿Cómo es posible llegar a eso una mente totalmente normal? Ese es el tema de fondo. ¿Su hija tenía alguna pareja? ¿Quién le daba dinero para pagar la hipoteca? ¿Era a cambio de algo? ¿Alguien la indució a cometer el asesinato? ¿Quién es su pareja? ¿Es enemigo político o personal de Isabel Carrasco? ¿Todas las personas que la dijeron que la iban a ayudar eran enemigos personales de Isabel Carrasco? Si usted lo sabía, ¿por qué se arrimó a ellos? Yo muchas de esas seguiría haciéndolas hoy. Muchas preguntas. Yo creo que hay aquí un planificador. Creo que lo hay. Después del desarrollo del juicio, no descarto la propia Triana, no la descarto. Yo a la madre la creo capaz de apretar un gatillo y 20, pero no la creo capaz de planificar cómo apretarlo. No sé si me explico. Y que ir a comprar el arma, no me lo creo, vamos, me lo pueden contar 100 veces, pero no me lo creo. Que ellas personalmente vayan a comprar un arma. Este es el misterio. Que yo creo que ha habido alguien que ha perpetrado esto. Las armas, sobre todo cuando proceden del mercado ilegal, son muy difíciles de rastrear en cuanto a su procedencia. Pero sí que se investiga, por supuesto que se investiga. Claro, se investiga hasta donde se puede llegar. Y aquí yo creo que se investigó lo que se tenía que investigar y tampoco hubo ningún ánimo, tampoco era un tema realmente importante. Podía dar lugar a implicación de otras personas, pero tampoco salió más. La compré en Gijón porque conocí allí en un mercadillo a una que me dijo que Armando tenía, bueno, que andaba con todo. Y entonces fuimos allí. Y me llevó, estuvimos hablando y después a los 2 días fui a coger el arma. Fui sola y entonces me dijo cómo se manejaba, salimos fuera, las afueras, metió las balas y entonces nada, disparó, pero bueno, que tampoco era tan difícil. No, disparó él y yo también.
Ella da referencia de quién es la persona a la que le ha comprado el arma. Y en la propia base de datos de la comisaría de policía encuentran la foto de Armando, de esta persona que se llama así, les muestra la foto y dice que efectivamente es esta persona. Y es una persona que ya estaba muerta. Es un poco sorprendente que, bueno, es lo que se suele hacer, que la persona que se la vendió era una persona que ya estaba muerta y por tanto no se puede comprobar si eso fue así o no. Y yo creo que para una mujer que no está metida en el mundo de la delincuencia, no es fácil contactar con alguien para que le venda un arma así directamente, ¿eh? Entonces la explicación que da ella, yo no me la creí nunca mucho. Me parece que es una explicación, bueno, pues muy fácil para ella, una persona que está muerta, pero la historia yo no me la creí mucho. ¿De dónde procede entonces? Pues no lo sabemos. Yo no tengo más datos y no puedo decir otra cosa. Lo que quería era hacerlo. Solo, era lo que quería, pero no pensé en esto. Y la consecuencia solo que tenía que hacerlo y ya estaba, porque no había otro remedio. Es que no había otro remedio. Como estaba mi hija, cómo la estaba acosando, de que no podía, aparte de ser la peor persona que hay, es que no tengo calificativos para decir cómo era, es que no podía ser, es que hacía tanto daño, tanta maldad a todo el mundo, es que hay que ver, es que a todo el mundo, ¿eh? La verdad es que yo creo que ahora han quedado todo el mundo felices. En el juicio, uno de los policías de Burgos, Santo Cildes, dijo que en conversaciones con él, tú decías que había gente en los bares diciendo que habría que contratar sicarios para matarla. ¿Es verdad? La verdad es que sí que lo dijeron en unos, en un bar. Eso lo comentaban, yo lo oía, yo no, pero sí que lo comentaban. No sé, todo León, con los que hablabas y con los que... Es que había hecho a todo el mundo. Lo que pasa es que ahora, pues bueno, pues ¿cómo van a decir? Ahora no dice nadie nada. Ahora se lavan las manos, pero todo el mundo deseaba, bueno, lo deseaban. Yo confío en que se va a hacer justicia, porque hasta el momento todavía no se ha hecho. Pero bueno, tengo muy buenas referencias y conceptos del Tribunal Supremo, porque ahí sé que se lo van a estudiar y lo van a mirar. Porque solo hay que ver el sumario y ahí está claramente demostrado que yo estaba en otro sitio, fácilmente lo pueden constatar, y que no hay tiempo para llegar donde ellos pretendían y me hicieron decir por engaños. Entonces es que está muy claro, no hay pasadizo, no hay nada, todos los otros aparecieron allí para engañarme. Yo cuando estábamos en Astorga vivía en una comisaría, como no me iba a fiar de que venían de parte de papá y del comisario, no pudo pasar, eso se puede ver, solo tienen que mirar los papeles y ahí se ve claro. En las alegaciones finales del juicio, tú demostraste que te sentías decepcionada con ciertas personas. Explíquemelo. Bueno, es que yo vi a lo largo de lo que estaban diciendo allí, todas las cosas que no quisieron decir que habían sucedido de verdad. Yo me daba cuenta de que tuvieron miedo a represalias de puesto de trabajo y represalias de tipo político. Hay gente que han dicho a nosotros que eso de tener un novio alto cargo del Partido Popular en León es mentira. Bueno, yo eso por supuesto que es verdad. Fue muchos años, me pagaba el piso, yo me ayudaba. Estábamos, bueno, pues... ¿Por qué no? Nadie puede decir eso, no, pero vamos,
por supuesto que es absolutamente cierto. Lo que no voy a decir es quién es, allá él y su conciencia. ¿Por qué no declaró en el juicio? Yo no quiero decir quién es, no le quiero perjudicar. La vida mía pues está rota a todos los niveles, yo intento llevarlo como puedo, pero la vida mía pues está truncada a todos los niveles. Yo, en fin, yo me manejo bien porque yo, bueno, aparentemente soy duro, soy fuerte, pero eso no es cierto. A veces uno se derrumba y la producción de uno va por dentro. Yo no lo puedo entender, salvo que haya algo más detrás. Otra cosa muy grave, porque me parece que no se puede justificar por mucho odio que la podían tener. Porque es que, no sé, han crucificado su vida. Pues yo estuve en shock un mes, porque no me lo podía creer. Y yo no encontraba ninguna explicación hasta que oí hablar a un psiquiatra en la tele. Y ahí la encontré, cuando dijo que si alguien hacía mucho daño, te estaba minando, haciendo daño, ya no a ti, a un hijo tuyo, que nadie estábamos libres de hacer lo que ella hizo. Y lo entendí así. Esa es la explicación que encuentro. Monse quería todo para Triana. Tenía un vínculo y un cariño tan grande para con su hija que no asimiló que lo hubiesen apartado y por las razones que se supieron que había ocurrido. ¿Cómo podrían estar de mal cuando en un momento dado, cuando las fuimos a visitar, también me impresionó muchísimo en aquel momento, que pudieran estar mejor dentro que fuera? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuánto? ¿A dónde te lleva ese sufrimiento, ¿no? A llegar a desear pues lo que ocurrió. Eso a mí sí me chocó mucho, y me impactó. Y por supuesto ya cuando las veo en la tele o en los juicios, no puedo evitarlo, me da mucha pena, mucha, porque para mí son muy buenas, entonces me duele mucho. Usted ahora solamente puede impugnar los motivos del recurso, no contradecir los argumentos que han vertido en sus impugnaciones. La sentencia del Tribunal Superior se va aproximando a lo que nosotros pedimos y a lo que dijo el jurado. Entonces es lo que esperamos que haga el Supremo, que quede en los 15 años que entendemos nosotros que es lo correcto. Han seguido, digamos que la tesis de las acusaciones de una manera más simple todavía. Es culpable porque sí. Dedica 2 folios y medio a contestar la tesis, en contra de la tesis que manteníamos de Triana. Nos parece demencial. Deberían de habérselo estudiado un poquito más. Tenemos la vista en el Supremo, tenemos fe en el Supremo, esperemos que nos dé la razón porque creemos que la tenemos. Las únicas culpables e irresponsables de matar a Isabel Carrasco son 3 personas, condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ahora mismo, una como cómplice, otra como cooperadora necesaria y otra como asesina confesa. Nadie más es responsable de la muerte de Isabel Carrasco. ¿En qué medida la ambición se convierte en una perversión y además al verse truncada genera odio?
pues también no solamente por la maldad que reina en Montserrat y que posiblemente estaba azuzada por su hija Triana y por la complicidad torpe y necia también de Raquel, ¿no? Había algo más, había un ambiente propicio para que esto se desencadenara. Y ese es el gran error, esa realmente es la culpa que yo creo que debería pesar sobre todo León, aunque León sea la gran víctima también de esta historia. No soy capaz de entender que se pueda hacer eso. No sé, puedo entender que en un momento de arrebato, de rabia, pues te enfrentes, le digas 4 cosas a la cara o incluso llegues a darle un empujón. Pero de ahí a coger un arma y poder disparar fríamente 4 tiros, bueno, me parece impensable. Yo en la última época de Isabel la dije, mira Isabel, con todos mis respetos, vas mal, por este camino vas mal. Cuando uno está en el poder y cuando uno lo tiene todo bajo sus pies, las cosas marchan bien, pero la vida política se acaba. Digo, yo creo que te has creado muchísimos enemigos y en definitiva tienes que ir buscando esa tranquilidad, tienes que ir buscando la gente que cuando vayas por la calle, en vez de gritarte o en vez de insultarte como el otro día, pueda hablar contigo. Digo, y ese es tu problema ahora. Déjate de la actitud que estás teniendo y empieza a ser un poco más humana. Y en el fondo ella lo entendía. ¿Qué pasa? Yo creo que en la vida cuando llegas a un extremo de este tipo es muy difícil recapacitar y volver atrás. Muy difícil. Y yo pienso que ella lo que tenía previsto era una vez que dejara todo este tema, largarse fuera de la provincia de León. Desde luego solo aspiro a vivir tranquilamente, ¿me entiendes? Y a ver pues el futuro mejor para mi hija, que es lo que realmente tengo. Aspiro a recuperar un poco el tiempo perdido, porque a mí todas estas cosas lo único que te hacen es un poco entretenerte del verdadero trabajo que tienes que hacer y llevar mucho tiempo en cosas que no deberías de hacer y sobre todo pues no tener prácticamente vida privada. Es difícil de comprender los motivos que condujeron a estas personas a estos hechos y a este asesinato de Isabel Carrasco. Es difícil de comprender, pero bueno, por lo menos yo creo que sí ha quedado de alguna manera claro, pero muy difícil de explicar. Esa investigación se quiso cerrar muy pronto y concentrar en 3 mujeres. Las 3 mujeres implicadas, que en una especie de rapto de locura habían cometido un crimen salvaje y que no importaba que fueran gente vinculada a un comisario de policía, no importaba que fueran militantes del Partido Popular. Había que centrar la atención en que eran 3 mujeres enloquecidas que por odio habían perpetrado un asesinato horrendo. Pero hay más. Esta historia tiene más. Posiblemente no sea más para la justicia, o sí, quién lo sabe, porque siempre nos quedarán velos por descubrir. Hay una cosa que nunca salió en el juicio, y es la relación que ésta tenía con cierto grupo del Partido Popular. Yo es algo que siempre me causó la sorpresa. Esta tenía información y hablaba con varios del Partido Popular a menudo. ¿Quién les calentó igual la cabeza? ¿No puede darse el caso de que parte del otro grupo que estaba con relación con ellas les calentara demasiado la cabeza? ¿O qué cree? ¿Que estaban solo ellas hablando mal de Isabel? De Isabel estaba hablando mal muchísima gente. Si encima ahí todos hablan mal con la misma, pues al final puede pasar lo que ha pasado. La percepción social de que para poder tener un puesto fijo en la administración hay que estar próximo a quien ejerce el poder en ese momento, yo creo que es una percepción que se ha trasladado en España durante toda la democracia, probablemente proveniente de la anterior etapa de la dictadura. Y esa percepción se ha trasladado en todos los años, y León pues era un sitio más. Bien, ¿quién es la gente del 9 y del 10? La gente del 9 y del 10 son los siguientes. Mónica Sevilla Pérez, un 10, la hija del alcalde de Llamas de la Ribera. Mercedes Nava Ferreira, otro 10. Esta es la mujer del alcalde de Valderas. Encarna Miguel Sastre. La polémica de las oposiciones supuso, digamos, la primera gran polémica que envolvió a Isabel Carrasco con una amplitud política y social. ¿Y eran los opositores que luego han aprobado? Bien, ¿son los que están aquí ahora aquí en la sala o usted no los conoce? Ah.
Sí, puede mirar a ver si usted los conoce. Si son los que usted llamó y los que se presentaron allí cuando usted estaba por la sede. La secretaria que lo dijo, la expulsaron inmediatamente del partido. Dijeron que estaba enferma y que tenía problemas mentales y la de Dios. Entonces, no valió para nada su declaración. Sabemos que nosotros no jugábamos con las mismas cartas que jugaban ellos, que para nosotros eso de ante la justicia somos todos iguales era letra muerta. Y eso lo sabíamos desde un principio. Siempre fuimos muy realistas y siempre sabíamos que teníamos muy pocas opciones de poder probar las cosas. Porque nadie iba a reconocer. Me han pasado el examen. Si se podía probar de alguna manera era por prueba indiciaria, por un montón de indicios que te llevan a la conclusión de que eso sucedió así. Íbamos en contra de una actitud que hay establecida en León de un caciquismo tremendo y de un clientelismo político tremendo, y lo que queríamos era que por una vez, por favor, que se vayan los que no pueden estar ahí. En el proceso de las oposiciones jurídico había dos vías. La vía penal finalmente no prosperó por falta de pruebas, pese a tomar declaración a algunas personas, y luego estaba la vía contenciosa administrativa. El juez hizo una sentencia diciendo que se debería rehacer todo el proceso, constituyendo un nuevo tribunal porque estaba contaminado y diciendo incluso en algún párrafo de la sentencia algo así como que Presidencia tuvo conocimiento de lo que estaba ocurriendo, lo pudo haber parado y no lo hizo. Y aunque el juez apunta a esos indicios de filtraciones que deberían de ser investigados, ya ni la Fiscalía ni los juzgados retomaron la investigación penal. Y entonces, evidentemente, como la sentencia es favorable a nosotros, ellos recurren y va al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La Diputación recurrió y finalmente fue la Diputación la que logró la victoria judicial. Nadie lo entendía. Jurídicamente nadie lo entendía. Que era un absurdo. Entonces nos quedaba solo la vía del Constitucional. Entonces se hace el recurso, se presenta. Eso va para años. Entonces, como a los 2 años, una cosa así, cuando ella ya ha fallecido, se dicta una providencia que dice que no se admite a trámite sin fundamento alguno. Este proceso ha sido muy largo, ha sido un desgaste de años. Era muy complicado sobrevivir estando bajo la mirada de Isabel Carrasco. Ella identificó este proceso como porque siempre pensó que había gente detrás que iba en contra de ella por ese tema que tenía contrarios dentro del PP. Siempre pensó que había gente que nos respaldaba y que estábamos apoyados por alguien cuando no era cierto. Se prohíbe hablar con Rosa y el que lo haga que se atenga a las consecuencias. Vista una consecuencia tan importante como esa, pues la gente tenía miedo a hablar conmigo. Ibas por la calle, te cruzabas con no sé quién, agachaban la cabeza, miraban para un lado, miraban para el otro. Era aplastante. De hecho, de mí se dijo verdaderas barbaridades porque, por ejemplo, en estas conversaciones de café que se oían y estas cosas, pues Carrasco decía que había que ir contra mí, que había que destruirme, que había que desacreditarme, que yo era el punto de unión, que divide y vencerás, y que si iban contra mí y me aplastaban a mí, el grupo se deshacía y las denuncias y las querellas se quitaban, porque ya lo focalizaba todo en mí. Yo lo había pasado muy mal y llegó un punto en el que decía antes, tienes que desconectar de todas esas cosas y tienes que olvidarte. Porque si no entras en un círculo vicioso en que yo supongo que es lo que le ha podido pasar a algunas personas que todos conocemos, que si vas rebozándote en el odio una y otra vez y las personas con las que hablas solo es odio y se retroalimentan unas a otras, pues acabas volviéndote loco haciendo una locura, que es lo que ha pasado en este caso. Esa frase que decían ellas de que en los bares se comentaba que la única solución, la única forma de acabar con ella era matarla y que había que contratar, esa frase me la ha dicho a mí. Era una frase común entre los del PP, no es una frase que se haya inventado la madre de Triana. Esa frase se decía. Y llega a mí, que no tengo nada que ver con el PP. Vale, se decía no en la calle. Claro, entre determinada gente del PP o tal, se decía eso, que la única forma de acabar con ella era matarla, que si contratara a un rumano, jiji, jajaja, en plan de bromas y jiji, jajaja, pero se decía. No sé si esperaban encontrar al loco que les hiciera caso, esperando una recompensa o qué, pero la decían. Y ahora hay otras personas que estaban deseando estar ahí y que han tenido que ocurrir unos hechos muy trágicos para que estén ahí.
realmente es así. Quien ahora está ahí eran los enemigos de Isabel Carrasco, tanto en la institución como en el partido. No puedo decir más. Claro, a Corto prácticamente está dominando la provincia todos los enemigos. Van a quitar enemigos, todos los contrarios. Tanto el partido como las instituciones, como la empresa, todo. Por tanto, interesa no hablar de ella. A Corto va a ser una ignorancia total. O sea, a Corto, es decir, a Corto como si no hubiera existido. A medio se la va a recordar y yo creo que a largo plazo pues se acordarán bien de ella. Cuando la gente hace cosas buenas y tiene mucha gente a su favor, siempre hay un recuerdo grato de algo. Yo en estos momentos de Isabel no hay ningún recuerdo en la provincia. O sea, Isabel se fue y yo te quiero decir que ahora mismo la recuerda solamente la familia. Yo tengo un dicho importante para mí: los muertos son de la familia, y en este caso más que nunca. Pues que Isabel Carrasco está muerta, su hija es huérfana, sus hermanas han quedado sin hermanas, sus amigos han quedado sin una amiga, sus familiares se han quedado sin un familiar, su pareja se ha quedado sin su pareja. Y hay 3 personas que deberían estar condenadas, y espero que estén condenadas en la cárcel durante muchos años. Eso es lo que ha cambiado León. Isabel para mí era una muy buena amiga, que fue un orgullo y lo llevo como un estandarte el haber sido amiga de ella, que pasamos muy buenos momentos juntos, compartimos muy buenos momentos, pero también me queda la satisfacción que en los momentos duros o tristes recurrió a mí, con lo cual quiere decirse que tenía la suficiente confianza y aprecio por mí para compartir esos momentos, y que ha dejado un vacío en nuestras vidas, yo creo que en la de todos los amigos, difícil de llenar, porque era una persona que llenaba un espacio muy importante en nuestras vidas. Y ahora, tiempo después de ya 2 años después, cuando las heridas ya no sangran, cuando el dolor ya no está manifiesto, realmente lo que queda es la tristeza. Pensar en ella, pensar en su hija, pensar en todo, nos produce tristeza y pena. Y yo lo que intento animarme es, y se lo comento a mis hijos, les digo: nosotros somos afortunados porque conocimos y fuimos amigos de Isabel Carrasco.
Está usted hablando con la consejería de la presidencia. Si conoce la extensión, márquela. Si no, espere. En breves momentos será atendido. Dígame. Estoy realizando un documental sobre el caso de Isabel Carrasco. Ah. Se nota en las llamadas, las últimas llamadas en el registro, se nota que el día mismo del crimen, ella te llamó un par de veces y habló contigo unos minutos al mediodía. El día anterior del crimen, te llamó y dos llamadas muy largas, una llamada de más de 1 hora. Nadie de la investigación del caso te contactaron, ni los abogados ni nadie, ¿no? De la investigación del caso, de la policía o los abogados, nadie te contactaron sobre las llamadas, ¿no? No. Esas cosas así que son... Solo quise dejar porque es mío, privado, ¿sabes? La cronología es la siguiente. El crimen se comete la tarde del 12 de mayo y el día después la inspectora jefa, encargada de la investigación... Si lo han investigado, tienen que hacerlo constar, porque la familia de la víctima, por ejemplo, tiene que poder comprobar esa información. No son actos de fe. Si hay una persona que aparece un casi 20% de las llamadas entrantes y salientes con una de las personas acusadas, luego juzgadas y luego condenadas por el asesinato, esta persona tiene que ser investigada. Y si la relación es personal, profesional, tiene o no algo que ver con el crimen, bueno, los policías lo tienen que averiguar, lo tienen que hacer constar por escrito y luego eso se tiene que someter a contradicción, porque a lo mejor la familia de la víctima no está de acuerdo. Ha podido no verse o ha podido verse y ocultarse. Esas serían, digamos, las dos hipótesis. Las dos son graves. ¿Cómo puede ser que alguien que trabaja en la presidencia de la Junta de Castilla y León ha estado hablando todos los días con la asesina y que 2 años después nadie se haya preocupado en averiguar quién es ese señor, qué es lo que hablaba, incluso el día mismo del crimen, y qué relación podía tener en ese sentido ese señor? No vamos a decir la presidencia ni la Junta de Castilla y León, que a lo mejor no es ninguna, que a lo mejor la explicación es completamente trivial, pero eso no se puede hurtar a la investigación y no se puede hurtar después, en definitiva, al jurado, que es el que imparte justicia. Ese dato el jurado tenía que saberlo. Luego resulta que eran amigos y que era una relación puramente personal y que nada tenía que ver con los hechos. Pues puede ser, pero eso hay que averiguarlo. Tenemos estos datos. Desde luego,
en el sumario no aparece. Supongo que por la policía no se consideró relevante. Si hubieran sido además esas llamadas justo en el mismo momento de los hechos, el mismo día, el lunes día 12, pues hubieran tenido más relevancia, pero como fueron el día anterior, pues tampoco tiene mayor cosa. No, hay dos llamadas del día... Sí, hay una de 3 minutos o el mismo día, sí, pero bueno, en el contexto de que se llamaban muy frecuentemente tampoco significa nada más. Los letrados saben, conocen perfectamente que el recurso de casación es un recurso extraordinario. Todos y cada uno de los miembros magistrados que integran esta sala han tenido la ocasión y la oportunidad de leer en extenso su línea argumental, su línea de impugnación. Pensé que no era verdad. Y fue mi primera impresión. Por eso te pedí tiempo. ¿Te pedí tiempo para qué? Para poder revisar todo el sumario, ver todas las pruebas y ver hasta dónde puede llegar esa prueba. Cuando veo que esa prueba es verdad, cuando veo que no la hemos tenido nadie, y digo nadie del sumario, ni fiscales, ni acusaciones, ni defensas, ni policía, ni jueza, cuando nadie ha tenido en cuenta esas pruebas, lógicamente, para mí ha sido una sorpresa bastante grande. Tendrá que dar explicaciones, supongo, cuando se abran diligencias para explicar esas conversaciones, el contenido de ellas, porque no es muy normal que incluso el mismo día del asesinato tuviera una llamada de esa persona con esa conexión directa que tiene con esa relevancia que tiene, ¿no? Aquí no hay ningún posible culpable ni ningún posible hecho delictivo de momento. Prefiero pensar que es una negligencia, que no se ha visto. Prefiero pensar eso, que se ha ocultado esas pruebas de manera deliberada, ¿no? O bien que ha habido un olvido de todos, o ha habido una ocultación de alguien para que no podamos llegar ahí, pero hoy es prematuro decir cualquier hipótesis. Hoy caben todas las hipótesis.